o de Gilgalud, que es la séptima trompeta. Tenemos hoy muchísima información. De verdad que no ha sido fácil preparar este capítulo y el capítulo 12 para hoy, pero entramos en materia porque son capítulos muy importantes de comprender. Apocalipsis 11:15. Dice entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Eterno en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este capítulo, esta séptima trompeta, si nosotros recordamos este cuadro que venimos estudiando a través de los capítulos, ustedes pueden ver al lado derecho, pueden ver cómo el séptimo sello es el día de la ira y la séptima trompeta también nos va a hablar del mismo día de la ira. O sea, el séptimo sello y la séptima trompeta son exactamente el mismo día. Y recordemos que esto no es una secuencia como pensábamos, que venían los sellos, después empezaban las trompetas, sino que lo estamos viendo de una manera que nosotros podemos ir entendiendo lo que es ese sonido final. Hasta aquí vamos a analizar algo que es muy interesante. Y me voy a extender un poquito en este tema porque nosotros tenemos que entender este momento actual. Yo creo que yo que he enseñado Apocalipsis desde hace tantísimos años y ahora les cuento que esto ha cambiado absolutamente por completo el panorama. Hoy estamos nosotros entendiendo cosas que ni siquiera habíamos imaginado. Hoy nosotros tenemos que volver a entender lo que está pasando en el mundo, porque yo creo que sobre todo los creyentes hemos estado como tan alejados del mundo que ya como que habíamos perdido un contacto que era muy importante de saber qué estaba pasando con el resto del mundo y en dónde íbamos en medio de esta profecía. Esto me trae, les estoy diciendo, ya me van a entender de qué estoy hablando, cuando nosotros entendamos por qué en la séptima trompeta, las voces en el cielo dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si el mundo es del Eterno, si Él fue el creador del cielo y de la tierra, ¿por qué dice que han venido a ser? ¿No es que siempre ha sido el mundo del Eterno? Pues no. Vamos a ver exactamente la lucha de este tiempo final a la luz de entender quién es el que tiene la autoridad en los reinos del mundo por voluntad del Eterno, no porque se la hubiera ganado en algún momento, sino por voluntad del Eterno. Esto es muy importante. Entonces les decía que el séptimo sello y la séptima trompeta son el día de la ira y estudiemos entonces de quién son los reinos del mundo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué en Mateo 4:8, por ejemplo, o en Lucas, o donde están en los evangelios, este relato de cuando Yeshua va a comenzar su vida pública, que va al desierto por 40 días. Y allí dice, por ejemplo, en Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo él a Yeshua, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta aquí uno como que lo lee como sin entrar a hacerse una pregunta. ¿Cómo es que Hasatán le pregunta a Yeshua
que es la imagen visible de Elohim, que es el mismo Elohim, que es su mano derecha, que es su palabra. Como le dice, si me adoras, te entrego los mundos. Y dice que le mostró todos los reinos del mundo. Yeshua le hubiera podido responder, pero ¿y acaso son suyos? ¿Y usted con qué derecho me los está ofreciendo? Fíjense que la respuesta de Yeshua es diferente. ¿Con qué le respondió Yeshua? Yeshua le respondió con la Torá. Yeshua le citó Deuteronomio 6:13. A Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Cuando nosotros estamos estudiando el círculo de la Torá, por ejemplo, es muy interesante poder entender inclusive en qué semana ocurrió en qué semana ocurrió este diálogo entre Yeshua y Hasatán. Nosotros lo podemos saber a través de todo de toda la secuencia. Podemos saber desde el día en que se bautizó Yeshua o hizo su inmersión en el día 9 de Av, y sabemos que esta inclusive fue la primera de las tentaciones en el desierto. Tuvo que haber sido en la semana siguiente o en la primera semana de Yeshua haber entrado en el desierto. Entonces, ¿por qué? Este es un punto que yo quiero resaltar, que el Hasatán le está diciendo a Yeshua, le está diciendo, los reinos me pertenecen. Y Yeshua no le refutó eso, sino que le dijo, yo de todas maneras, yo no lo voy a adorar porque solo al Eterno se puede adorar. Ahora, fíjense esto, dice entonces acá, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este tiempo final? Yeshua viene finalmente a tomar el control de los reinos del mundo. Dice, él reinará. ¿Quién es él? Porque nos está nombrando al Eterno y al Mesías, pero no dice, y ellos reinarán. Dice, él reinará. Podríamos pensar, bueno, está diciendo que el Mesías reinará, porque Yeshua va a reinar sobre toda la tierra. Pero recordemos que Zacarías 14 nos dice muy claro, y Yahweh será en aquel día, será rey sobre toda la tierra. O sea, el rey sobre toda la tierra es Yahweh, el rey sobre toda la tierra es Yeshua. Ya sabemos, son un ejad. Cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los olivos, vuelve a ser uno con el Eterno. Pero de todas maneras, los reinos vuelven a ser de propiedad de él. Cuando se le habían entregado a Satanás, o el por qué los reclama, porque se le habían entregado en la primera creación. Yo voy a entrar bien rápido en esto y les voy a dejar a ustedes para que las citas, para que ustedes mismos lo lean con atención, pero en contexto. Lean siempre el capítulo anterior, el capítulo que sigue de qué está hablando el texto, para que ustedes entiendan algo que es muy importante. Si nosotros sabemos desde cuándo tiene Hasatán el control del mundo y la autoridad del mundo, vamos a entender mejor este tiempo final. Vamos a entender por qué está tomando el poder ahora y cómo es que ha llegado el mundo a entregarse de esa manera a Satanás, como para que voluntariamente, digamos, se rinda de esa autoridad y no la del Eterno. Recordemos que desde Génesis, en Berechid 1:1-5, nos dice en el verso 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es algo, si nos dice el verso 1, que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, entonces no tiene sentido que un Elohim perfecto hubiera creado los cielos y la tierra desordenados y vacíos. Algo sucedió entre el verso 1 y el verso 2 que hizo que la tierra apareciera en ese momento de la creación desordenada y vacía. Las palabras que se utilizan en hebreo son las palabras tohu, bohu, desordenado y vacío. ¿Qué nos dice Jeremías 4:23? Él tiene una visión y nos dice, miré a la tierra
y vi que estaba asolada y vacía. Otra vez, tohu bohu. El Padre le estaba permitiendo ver la creación, porque esto fuera de ese tiempo de la creación, nunca más la tierra ha estado desordenada y vacía, ni siquiera en el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio estuvo inundada por la cantidad de aguas, por haberse abierto los abismos, pero no estaba desordenada y vacía. Entonces dice, y miré a la tierra y estaba asolada y vacía, los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Bueno, si ustedes siguen leyendo todo el texto, ustedes van a ver que esto jamás ha ocurrido desde el tiempo de esta creación hasta ahora. ¿Qué era lo que el Eterno le estaba permitiendo ver a Jeremías? El antes de la creación, entre el verso 1 y el verso 2. Dice, sigue diciendo Jeremías, miré y aquí el campo fértil era desierto, las ciudades eran asoladas, porque así dijo Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, no me arrepentiré, no me arrepentí ni desistiré de ello. El Salmo 18, 7 al 15 y segunda de Samuel 22, 8 nos hacen exactamente el mismo relato. Esto, ¿qué pasa? El Eterno le está mostrando a David, le está mostrando también esta misma etapa de la creación. Porque antes de la creación, ¿por qué sabemos? Pues porque tampoco esto ha sucedido. Por si ustedes lo leen con atención, yo tengo que ir muy rápido. Nos dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. O sea, está hablando acá de la indignación del Eterno. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, se inclinó los cielos, descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Recordemos que el primer acto de creación fue separar la luz de las tinieblas. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces, dice, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Jamás ha pasado esto después de, digamos, de la creación como la conocemos nosotros. Esto, los cimientos del mundo quedaron con la indignación del Eterno, quedaron al descubierto. Los abismos de las aguas, recuerden, el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, había tinieblas, se va a separar la luz de las tinieblas. Dice, a tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. En fin, ustedes pueden leer con atención este texto y ustedes van a ver que no existe ni un solo momento en el que haya habido un juicio como ese. El Salmo 68:4 nos dice, nos confirma que el que cabalga sobre los cielos es el Eterno. Cantad al Eterno, cantad salmos a su nombre. Exaltada al que cabalga sobre los cielos, Yahweh es su nombre. Así que este que vino cabalgando, dice como nos dice acá, que cabalgando sobre un querubín viene a hacer esta destrucción a la tierra. Sabemos que fue el Eterno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que pasó allí? El Eterno había hecho su primera creación. Y en esa primera creación le había sido entregada le había sido entregada al querubín, el más importante que él tenía, que hoy lo conocemos nosotros como Hasatán. O la palabra nos lo muestra, por ejemplo, como en Isaías 14:1, como el rey de Babilonia. Por ejemplo, nos dice Isaías 14:1. Yahweh, hablando del final, porque fíjense que Isaías 14:1 está hablando ya de la recolección final de Israel. Yahweh tendrá piedad de Jacob, escogerá a Israel
lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntará la familia de Jacob. Esto solo va a ocurrir al final. Nosotros sabemos por la historia de la división de las dos casas de Israel que solo se van a juntar al final. En el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir a las dos casas de Israel, a todos los hijos del Eterno, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo lo llama acá? Lo llama el rey de Babilonia. ¿De dónde nos dice el Eterno que tenemos que salir? Salir de Babilonia, pueblo mío, es lo que dice el Eterno. ¿Quién es el rey de Babilonia? Hasatán. Entonces dice, y dirás, ¿cómo paró el opresor, la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora sí, en ese tiempo final que viene, el milenio, toda la tierra está en reposo, en paz, se cantaron alabanzas, después de que todo el Hasatán y todos sus servidores entren ya en ese periodo ya de un juicio final. Aún dice los cipreses se regocijaron, pero dice que el Seol se espantó, despertó muertos que salieron a recibirle. Está hablando del rey de Babilonia, está hablando de Hasatán, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes. Ellos le preguntarán, ¿también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusano será tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mucho de esto lo vamos a entender en este capítulo 12, pongan atención. Esto de que fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto es todo. Si ustedes, yo les recomiendo que ustedes vean un estudio que se llama La batalla por Jerusalén, para que ustedes puedan entender esto, porque pues no puedo entrar más en el tema, pero les dejo por lo menos la idea. ¿Cuál es el monte del testimonio donde Hasatán decía me voy a sentar? Es el Ohel Moed, que es el tabernáculo de reunión. O sea, recordemos una cosa que es muy importante. El Edén quedaba en Jerusalén, no en Irak, como a nosotros nos habían enseñado anteriormente. El Edén queda en Jerusalén. Hay muchas pruebas de que el Edén queda en Jerusalén. Que Jerusalén es llamada que el trono de Yahweh. Ese es el trono que Hasatán quiere todavía. Y fue lo que hizo como el Edén quedaba allí. Y vamos a ver ahora cuando se le entrega la autoridad sobre las naciones, se la entrega el Eterno. Él se endurece en su corazón por la arrogancia, por el poder que tenía y quiere levantar su trono en el mismo trono del Eterno. Pues no estamos hablando del trono en el cielo, estamos hablando del trono en Jerusalén que Jerusalén se llama el trono de Yahweh. Entonces, dice que se sentará a los lados del norte. ¿Qué es eso? Donde se recibían las ofrendas. O sea, todo esto esto está anunciado por Pablo cuando nos dice, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2:3, que al final él viene a luchar por tener de todas maneras el trono. Aquí estamos hablando desde antes de la creación. Él se enaltece, él se llena de orgullo, él quiere tomar el control absoluto, tomar el trono, y ahí es cuando ahora leímos que viene el Eterno y desordena la creación, pero nunca olvidemos algo que es muy importante. Irrevocables son los dones y el llamamiento. El Eterno le había entregado, el Eterno es fiel a su palabra, él le había entregado la autoridad a la tierra a él. Y por eso es que él se atreve a presentarse delante de Yeshua y decirle, oiga, si usted se arrodilla delante de mí, yo le entrego todos los reinos de la tierra, porque él sabía que el Eterno los había puesto.
Recordemos que en Bereshit, en Génesis, desde el principio, él aparece como el adversario. Él no sabemos, no nos dice la escritura de otra manera, en qué momento él se vuelve el adversario, el que viene a dañar esta nueva creación. ¿Qué nos dice segunda de Tesalonicenses 2:3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque Yeshua no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él mismo lo había dicho acá en Isaías, no, lo dice, yo me voy a sentar en el tabernáculo de reunión y yo me voy a sentar a los lados del norte. O sea, esto es lo que está anunciado que lo va a hacer al final la bestia, pero recordemos que la bestia viene en el poder de Hasatán. Él nos sigue diciendo acá Isaías, dice, bueno, eres derribado hasta el Seol. Él dice que él puso el mundo como un desierto, asoló las ciudades, a los presos nunca abrió cárcel. Nosotros sabemos cuál es la obra del enemigo. Entonces dice, por ejemplo, en el verso 20, si ustedes ya lo pueden leer más despacio, como les digo, no será contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. O sea, todo esto nosotros entendemos que sucedió, todo este enfrentamiento y esta rebelión se dio antes de, como les digo, de esta creación. En Jeremías 3:17 nos confirma que Jerusalén es el trono de Yahweh, es llamado el trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén. Ahora, Ezequiel 28 lo llama el rey de Tiro. Ustedes no pueden entender Ezequiel 28 si ustedes no leen Ezequiel 27. Hay un error que se presenta con mucha frecuencia. No, aquí está hablando del rey de Tiro, el rey de Tiro, aquí el rey de Tiro. No, si ustedes lo leen desde el capítulo 27, ustedes van a entender de quién está hablando. El ser humano al que se está refiriendo el texto lo llama Ezequiel 28 el príncipe de Tiro, pero a quien le daba todo ese poder lo llama el rey de Tiro, así como lo llamó Isaías el rey de Babilonia. Aquí lo llama el rey de Tiro. Y aquí nos explica Ezequiel por qué la rebelión. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. En Edén, que quedaba ¿dónde? En Jerusalén, allí mismo en Jerusalén, donde está la piedra del fundamento, donde se inició la creación, donde está el trono del Eterno. Entonces dice que está vestido de toda piedra preciosa. Tú, querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue antes, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Toda esta rebelión a causa, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Recuerden que los ángeles son creados hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Muy claro, por esa rebelión, el Eterno lo saca a él de allí. Él se destruye la creación y finalmente, pero él empieza una nueva creación, pero la autoridad sobre los reinos del mundo todavía le pertenecen a él. Al final nosotros vamos a ver lo que va a suceder de aquí en adelante, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 20. ¿Cómo es que Satanás ha reinado hasta hoy? Mire, nosotros podemos ver hoy mucho más claro
este reino, ese reino, esa autoridad, perdón, que se le entregó a él sobre todos los reinos. Lo que sucede es que viene un plan donde se ha ido haciendo todo, hay un plan perfecto para que nosotros sin darnos cuenta nos fuéramos como aclimatando al poder de Hasatán, aunque creyéramos que estábamos del lado del Eterno. Miren, les voy a decir por qué. Hoy estamos en el 2020 y hoy por hoy, fíjense, la mayoría de las personas, la mayoría, yo diría, yo no sé qué, un porcentaje absolutamente alto, no tiene ni idea de qué se trata el trono de Pérgamo en Berlín, en Alemania. No tiene ni idea. No tienen ni idea que es el mismo trono de Satanás que aparece en Apocalipsis 2:13. No tienen ni idea que fue cerrado en el 2016 y que reabre muy curiosamente, para que tengamos eso muy presente, en noviembre del 2020. Algo es una estructura como esa, que es tan lujosa, tan excesivamente lujosa, le están invirtiendo millones y millones de euros en la remodelación. ¿Y por qué? ¿Y por qué para el 2020? ¿Y por qué lo cerraron desde el 2016? ¿Qué es lo que va a pasar? El Hasatán está estableciendo su trono y la gente ni sabe. Sabemos, ya habíamos hablado tal vez, sabemos de un expresidente que se fue, inmediatamente lo nombraron de allá 4 veces fue, mientras fue candidato, mientras fue presidente, trajo la réplica, la puso y eso se hace a la luz del mundo y el mundo no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? En otra época hubiera sido un escándalo impresionante, pero en esta época, ¿por qué no se da cuenta? Porque nos hemos habituado y nos hemos aclimatado, digamos, tanto a la maldad que ya no somos capaces de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, fíjense, ¿qué se suma a todo eso? ¿Cómo se logró ese plan para que hoy nosotros podamos ver lo que estamos viendo? Por ignorancia de la palabra del Eterno en primer lugar. Sabemos que desde el tiempo de Yeshua empezó esta última resistencia, digamos, esta última batalla por el mundo. Esta última batalla, cuando Yeshua vino, él viene a recoger a su pueblo para dar esa batalla final contra Hasatán y finalmente él volver a tener el control absoluto del mundo. Pero la ignorancia de la palabra ha sido muchísima. Se nos ha traído a lo largo de la historia y muy bien adornada temas como la deshumanización, como el evolucionismo, como el feminismo, como el ateísmo, como el materialismo, y todos hemos caído en eso. Nosotros no podemos decir que no hemos caído y no sabemos de dónde viene. Fíjense, si nosotros analizamos hoy las principales religiones, digamos que nosotros conocemos, hablemos las del lado del Eterno. Si vemos al cristianismo, ¿en qué estaba el cristianismo en todos los últimos años? Hablando de prosperidad, hablando de materialismo. Vengan para que consigan dinero y casa, carro y beca y para que tengan lo mejor. Materialismo. La palabra arrepentimiento, la palabra obediencia, pues como además se nos decía que la Torá estaba abolida, pues ya ni siquiera había necesidad. Es decir, que se fue acabando el mensaje del Eterno mientras que el mundo nos absorbía con el pensamiento del adversario. Desde el punto de vista del catolicismo, hablemoslo desde lo mejorcito del catolicismo. Entonces, la misericordia sin arrepentimiento, él es muy bueno, no importa uno cómo viva, él de todas maneras lo quiere a uno, o sea, toda una distorsión, aparte de que nunca se leía la palabra, aparte de tantas cosas que sabemos que no vamos a entrar acá. Desde el punto de vista del judaísmo, ¿qué ha pasado? En las enseñanzas de hombres por encima de las enseñanzas del Eterno.
enseñanzas que vienen de la masonería y de todo esto, que son como la reencarnación, como el mismo Kabbalah, el mismo comunismo fue iniciado por un judío, por Carlos Marx, todo. Si ustedes ven todo esto y ustedes se van a dar cuenta que aún hoy en esta restauración de Israel, muchos de los que vinieron de la iglesia cristiana, que dieron el paso, que escucharon el llamado, vienen y se van detrás de la reencarnación. La reencarnación que hace, echa por tierra todo el plan de las escrituras. O sea, eso es toda enseñanza babilónica. Ustedes saben toda la historia, eso viene de Tamuz, que reencarnó, etcétera. Pero es un punto oficial dentro del judaísmo. Y los mandamientos de hombre por encima de los mandamientos del Eterno. Esa mezcla de masonería y judaísmo, aún en los mismos templos donde aparecen los mismos símbolos. O sea, esto no es un secreto, pero también es algo que a nadie le aterra. Como que eso es normal, como que muy interesante. Yo me meto en Kabbalah y yo me meto en todo eso. El Dios del Kabbalah no es el mismo Dios de Israel, no es, porque el uno es una fuerza que no tiene conocimiento, el otro nos hizo con amor y nos conoce, no son ni siquiera el mismo Elohim, pero nada, eso suena como también que allá no vamos y sin darnos cuenta estamos en los terrenos que son del antimesías. Por eso hoy nosotros vemos al mundo irse detrás del antimesías, pero complacidos. Fíjense, no, a ustedes no les llama mucho la atención lo que está, perdón, me faltaban las raíces hebreas. ¿Qué está pasando en el punto de las raíces hebreas? Nosotros que conocíamos a Yeshua, que nos fue revelado en el cristianismo, vienen a las raíces hebreas y por la influencia del judaísmo, muchos empiezan a negar a Yeshua. Yeshua es un hombre cualquiera. Yeshua, no, él es divino, pero es otro Dios. O se menosprecia la identidad de Yeshua. No, Yeshua es un mensajero, así como los mensajeros de los faraones y de los reyes paganos. Y al final resultamos como que el Eterno era igual y tenía hasta los mismos nombres que el rey pagano de Moab o el rey pagano, una cantidad de cosas que hace que nosotros sin darnos cuenta vamos perdiendo el norte, vamos perdiendo ese apego y esa seguridad en nuestro Elohim y nos vamos detrás del enemigo sin advertirlo, sin darnos cuenta. El negar a Yeshua se ha vuelto un punto crítico en las raíces hebreas. Todo el que le diga a usted que Yeshua es un hombre cualquiera está en apostasía absoluta, porque eso no es lo que dice la palabra. Ahora, fijémonos lo que está ocurriendo alrededor. A ustedes no les llama mucho la atención que todo lo que se está descubriendo hoy tan fuerte en el mundo, mientras nos tienen aquí encerrados, se está descubriendo todo esto, tenga que ver con los niños. Pues eso no es una coincidencia. ¿Por qué? ¿Por qué se está hablando tanto hoy de pedofilia, de abortos, de venta de sangre, de sangre de bebés, de venta de órganos? ¿Por qué se está hablando, por ejemplo, de cosas tan espantosas como ese mercado de adrenocromo? ¿Cómo es posible que hubiéramos llegado a un punto de degeneración tan absoluta en el mundo que hoy se estén haciendo una cantidad de arrestos y de cosas por ese tráfico de sangre de bebés? O sea, un tráfico inhumano. Es que mejor dicho, es que ni hablar de eso tan espantoso. ¿Por qué contra los niños? ¿Por qué se promueve la pedofilia? ¿Por qué se promueve todo esto? Porque es el culto a Moloch. No es que todo el mundo se perdió, se degeneró hacia el mismo lado. Ustedes ven inclusive hasta en la iglesia católica cuánto se ha descubierto de pedofilia.
¿Pero por qué? Porque es el culto a Moloch. ¿Qué era lo que había que entregarle a Moloch? Los niños, sacrificarle a los niños, la sangre de los niños, el terror de los niños para ser sacrificados, quemados vivos en las manos de él. Eso mismo tiene que ver con todo este tráfico que estamos viendo hoy. Ahora, fíjense, ¿a qué horas se empezó a dañar tanto el corazón del mundo, que en los países nuestros nosotros lo estamos viendo? Personas aparentemente, digamos correctas en el sentido que están viviendo una vida ordenada, que están trabajando, que tienen sus profesiones. ¿A qué hora llegamos a que nuestros países se quieran poner en el gobierno asesinos de toda una vida, narcotraficantes, o sea, sabiendo quiénes son? Porque era distinto, por lo menos si se nombraba a alguien y resultaba ser un corrupto. Bueno, pues nadie sabía, pero es que hoy es una tendencia al mal, que el hombre anhela ser gobernado por los peores. ¿Por qué? Porque estamos en ese tiempo en que perdimos el contacto con el Eterno, y aún los llamados creyentes se van yendo detrás sin saber, porque nos hemos apartado de la palabra. ¿Ustedes creen que para el mundo y para el mundo creyente, pues para el mundo a la mejor ni sabe, y si sabe no le importa? Pero ustedes pueden creer, ustedes saben si a los creyentes les ha interesado, por ejemplo, que se hubiera puesto la estatua de Moloch en el Coliseo Romano y en el Vaticano, que se hubiera puesto, que el trono de Satanás lo abran como vimos ahora, que el arco de Baal se esté construyendo, que ya va en Washington, en Londres, en Dubái, en Florencia, que se esté levantando el arco de Baal. ¿O a ustedes qué les parece que nos hemos acostumbrado tanto a la maldad, que ya los símbolos de pedofilia se ponen en las redes y se ponen en los productos y se ponen en las ventas por internet sin ningún problema, como una señal para que se puedan reconocer los pedófilos entre sí? Mucha gente ni sabe, y mucha gente está por allá con los ojos tan cerrados que no se está dando cuenta del grado de maldad en que nosotros hemos llegado. Y hoy vamos a entender por qué lo estamos entendiendo hoy. Fíjese lo que dice Segunda de Tesalonicenses: porque ya está en acción, dijo Pablo, el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez él sea quitado del medio. ¿Quién es el que detiene que toda esa iniquidad apareciera como está apareciendo ahora? Ahora vamos a ver un punto muy interesante con esto. ¿Quién es el que lo detiene? La iglesia había dicho, el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Elohim no se puede quitar porque nada lo puede contener. ¿Qué es lo que lo detiene? Ya vamos a ver. Pero una vez que se quite lo que lo detiene, se manifestará aquel inicuo. O sea, hasta el momento, digamos que la guerra espiritual siempre se ha dado. La guerra espiritual ha estado presente y está todavía peor ahora. Entonces dice, cuando lo que detiene esa maldad, que se descubra toda esa maldad, se ha quitado, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ustedes saben cuántas personas, aún el mismo Papa, dicen hoy que no, Satanás no existe. No existen, son las malas inclinaciones nuestras. Pues siento mucho, pero Hasatán fue ese querubín al que se le entregó la primera creación, y ese es un ser que va a terminar, es uno de los únicos 3 que van a terminar vivos en el lago de fuego. Dice, con engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, con todo el poder. Hoy, ¿cómo tienen el poder para llegar hasta todos nosotros? A través de los medios de comunicación, a través de todo. Todos los medios de comunicación están rendidos
a todo ese movimiento. Todo lo que está llevando, todo está, se oculta lo que se tiene que ocultar y se manipula todo con engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahora, uno dirá, bueno, ¿y por qué unos ven y otros no? Porque dice el verso 11, el Eterno les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si una persona se ha metido y se ha metido y se ha metido en ese terreno del adversario y le parece bien y le parece que eso está, sabe, el Eterno mismo le manda un poder engañoso para que crea la mentira. Y ese poder engañoso está presente entre nosotros porque uno puede ver la ceguera. Ahora, volvamos entonces a Apocalipsis. Nos dice entonces que ahora sí los reinos van a ser del Mesías. Y el verso 17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, ya al final vuelve a tomar, por eso vuelve la paz y ya hay una paz eterna, ya hay una paz para siempre, porque el Eterno es el que vuelve a tomar el control. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Esos que están hoy aquí en esas posiciones con tantísimo dinero y fomentando toda la destrucción del mundo, pues van a terminar exactamente destruidos, como dice el Eterno. Las naciones, entonces, ¿qué es lo que viene al final? Juzgar a los muertos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay dos resurrecciones. Los que murieron con Yeshua resucitan con él en su venida. Los otros se quedan hasta la segunda resurrección, el juicio ante el trono blanco. Para darle el galardón a los siervos y a los santos. ¿Cuál es el galardón? Bueno, vamos a ver ahorita parte del galardón, pero bien, parte del galardón viene en lo que se llama el tribunal de Yeshua. Y viene después para destruir a los que destruyen la tierra. El templo entonces de Yahweh fue abierto en el cielo. El arca del pacto se veía en el templo, allá en el cielo se veía el arca del pacto y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recordemos que esos terremotos, ustedes recuerdan cuando vimos que iba a haber un terremoto inmensamente grande el día que resucitaran los dos testigos. Ahí va a haber este terremoto. Recuerden que estamos en el mismo tiempo. Entonces entremos ya con esto, entendiendo quién es este dragón, entendiendo quién es el adversario, quién es Hasatán. Ahora sí, entremos en Apocalipsis 12. Por eso me extendí allí, para poder entender este capítulo. Entonces dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal. Aquí vamos a ver el remanente de Israel. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para el Eterno y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por el Eterno, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a estudiar Apocalipsis 12 en estos tramos, porque para poder entender todo esto. ¿Cuál es la señal? Primero miremos esto. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Vamos a ver esto.
Ustedes están viendo allí en su PowerPoint, están viendo los símbolos, lo que nosotros conocemos como el zodíaco. Y dirán, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Vamos a ver una cosa hoy que es muy importante de entender. Nos dice que la señal aparecería en los cielos. Vamos a aprender algo hoy muy, muy importante porque también lo tenemos que saber. Es que el desconocimiento es bien atrevido para discutir las cosas. El Salmo 19:1 nos dice, los cielos declaran la gloria del Eterno. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Es decir, en los cielos se puede ver la gloria del Eterno. Esto, como se ha llamado en hebreo, en las escrituras hebreas, se llama el Mazarot. El Mazarot nos está hablando de las constelaciones. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Nosotros, porque nunca estudiamos esto, si el Eterno fue el que creó los cielos y la tierra, ¿por qué el Satanás se apropió de esto desde el principio y lo convirtió en astrología? Lo que era del Eterno acá, esa fue otra de las distorsiones bien grandes. Fíjense lo que, como nos dice Génesis 1, el Eterno dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Esas lumbreras son señales. Entonces, aquí nos está hablando de una señal muy específica. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Job 38:31, encontramos la definición exacta y la palabra en hebreo Mazarot, cuando nos dice el Job, podrás atar los lazos de las Pléyades o desatarás la ligadura de Orión. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones, ahí es donde aparece la palabra Mazarot, las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. Nosotros vivimos en una época en que primero el enemigo se había adueñado de esto y había hecho de esto todo un culto a las estrellas. Ustedes saben que prohibido inclusive por el Eterno. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender hoy? El evangelio completo está escrito en los cielos cuando se estudia el Mazarot, cuando se estudian las constelaciones, pero desde el punto de vista del mensaje del Eterno. Esto es otra historia. No es del punto de vista de adivinación como lo hace Hasatán, ni el punto de vista de que viene para mí bien y que entra por aquí, que sale por allí. No, pero nosotros tenemos que volver a recuperar lo que es del Eterno. Y aquí es muy claro para la señal y para identificar quién es la mujer. En Mateo 2:1, cuando Yeshua nació, dice que vinieron de Oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Ellos sí sabían de qué señal estaba hablando, de quién era esta mujer vestida de sol que estaba para dar a luz. Esa sí sabía, ellos sí sabían de qué estaban hablando. Ahora, cuando nos dice entonces, nos dice, por ejemplo, Isaías 7:14, el Señor mismo dará señal. Otra vez aquí la palabra para señal es la palabra Od, que es Aleph y Tab, pues bien especial. Aquí nos dice, el Señor mismo dará señal. Una virgen, una alma, una mujer joven, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto pues no tengo el tiempo de entrar, pero si ustedes solamente lo ven, ustedes se dan cuenta de que lo que nos fue revelado a nosotros desde que tuvimos ese encuentro con Yeshua es real. La Virgen concibió el Espíritu Santo mismo
puso en el vientre de Miriam, puso ese bebé, ese óvulo ya fue fecundado y ella simplemente sirve para traer ese bebé al mundo, pero sin un ADN ni de Miriam y mucho menos de José, porque no se habían casado siquiera. Pero cuál es la identidad? Él es el Eterno con nosotros, una gran señal. Esa mujer que va a dar a luz. Ahora, aquí nosotros podemos ver, si nosotros estudiáramos el Mazarot, podríamos ver el evangelio completico, pero hoy no vamos a entrar en eso. Les quiero mostrar esto que fue muy interesante en el 2017 y que nosotros no le pusimos mayor atención. Nosotros como que lo miramos, ve qué interesante, pero resulta que no es coincidencia además que esta figura de la mujer vestida de sol, ustedes lo ven acá, vestida de sol, ustedes ven junto a los pies la luna, o sea, parada sobre la luna y las estrellas, las dos estrellas alrededor de la cabeza. Se hubiera dado a nivel de esa constelación, se hubiera dado en Israel en el 2017, exactamente el 22 de septiembre, que era la fiesta de Yom Teruah. Y vamos a ver por qué esto tiene tanta importancia. Fíjense, así aparecía en los cielos ese 23 de septiembre del 2017. Les digo que por el momento lo miramos y después lo olvidamos como si hubiéramos esperado que sucediera quién sabe qué cosa, pero es que ¿qué empezó a pasar a partir del 2017? ¿Qué empezó? ¿De qué llevamos 3 años? Esto fue en el 2017. Esto en los cielos aparece en septiembre, en los finales de septiembre. No es una coincidencia que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot alrededor de este mismo tiempo. Así que ya vamos uniendo aquí varias cosas. Ahora, cuando nosotros, aquí tal vez se puede ver más claro cómo está la luna en los pies, ella vestida de sol con todas las estrellas, las dos estrellas alrededor. ¿Por qué es importante esto y por qué lo quise traer? El hecho de ser Yom Teruah siempre se ha considerado en la tradición judía, en la tradición, ahora en todo lo que nosotros estamos aprendiendo, siempre se ha considerado que el tiempo de angustia de Jacob va a comenzar en un día de Yom Teruah. Esto ya lo habíamos visto en algún otro estudio. Siempre se ha considerado, en Israel siempre está el ejército está muy alerta en Yom Teruah, porque siempre se ha pensado que en un día de Yom Teruah comienza el tiempo de angustia de Jacob. Y si nosotros leemos Apocalipsis 12, no sería nada raro. ¿Por qué? Porque el tiempo de angustia de Jacob, por ejemplo, en Jeremías 30, ¿de qué nos habla? Nos habla de que es tan terrible ese tiempo que dice que mirad a ver si el varón da a luz, porque he visto que los hombres tenían las manos sobre los lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos los rostros. O sea, está haciendo referencia como a lo que es el parto. El mismo Yeshua nos habló de los dolores de parto. O sea, siempre está relacionado el tiempo de angustia de Jacob con dolores de parto, con parto. Y aquí en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol va a dar a luz. En Isaías 13, 6, 8 nos dice: aullad porque cercano está el día de Yahweh, el día final. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. De las cosas tan terribles que vamos a ver, si ya estamos viendo unas tan horribles, ¿cómo era lo que vamos a ver? Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros como rostros de llamas. Fíjense, siempre el tiempo de angustia de Jacob está unido a esa labor de parto. En Miqueas 5:2, ¿qué nos dice? Que en Belén nacería el que es el Señor de Israel, el Rey de Israel, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. O sea, Yeshua es eterno, no puede ser un hombre.
En el presente dice, pero los dejará, o sea, él vendrá y se irá, o se irá de nuevo hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Apocalipsis 12 empieza diciendo, la mujer Israel que da a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. En el momento en que da a luz, el resto de los hermanos se unen las dos casas de Israel y se vuelven. Ya lo vamos a ver. En el futuro, dice, y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza en el nombre de Yahweh su Elohim, y morarán seguros el milenio. O sea, Miqueas 5 del 2 al 4 nos habla del pasado, del presente y del futuro. Ahora, entonces, ¿a quién representa la mujer? A Israel. Nosotros sabemos que es Israel, ¿por qué? Primero, porque dice que dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Quién es esa mujer? Específicamente la que dio a luz el hijo varón que regirá con vara de hierro. Sabemos que es Miriam, lógicamente. Muchos tienen miedo de decir porque la iglesia dice que es la Virgen María. No, bueno, entonces ya no quieren decir que es Miriam, pero sí es Israel, representa a Israel, pero aquí nos está hablando literalmente también, habla en general y habla en forma literal de Miriam, porque ella fue la que dio a luz a Yeshua, que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿cuándo fue arrebatado? ¿Cuándo fue arrebatado Yeshua? Pues cuando subió al cielo en una nube y anunció que regresaría. Esto todo lo podemos nosotros comprobar sabiendo ya nosotros viviendo después del tiempo de Yeshua. Ahora, entonces, hay esa señal del cielo, hay una señal del cielo. Es una señal que el Eterno ha puesto entonces en el firmamento, pero también hay una señal del dragón. ¿Cuál es la señal del dragón? Esta era la de Israel. Ahora, ¿cuál es la del dragón? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos que Apocalipsis no es escrito aquí, mezcla diferentes tiempos, porque aquí nos va a hablar desde el nacimiento. ¿Por qué nos va a hablar del nacimiento de Yeshua y de cómo el dragón quiso destruirlo? ¿Y por qué nos está hablando desde ese mismo tiempo? Porque aquí nos va, esta es una de las figuras que han sido llamadas como las figuras místicas de Apocalipsis, que nos está dando un mensaje acerca del remanente que será recogido. Pero entonces miremos, ¿cuál es esa señal en el cielo? Nos dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, estamos hablando de estrellas, que las estrellas han sido siempre en las escrituras son comparadas con ángeles. Pero tenemos unas señales rojas que fueron muy importantes en el 2014 y en el 2015. Fíjense, es que nosotros pensamos que como que Apocalipsis está comenzando ahora o va a comenzar en el futuro. No, estamos en ese proceso. Hay señales que han aparecido. No es una coincidencia y es algo para uno tener mucho en cuenta que en el 2014 y en el 2015, exactamente en la noche de Passover y en la noche de Sukkot de cada uno de los 2 años, el fenómeno en Jerusalén fueron las lunas de sangre. Esas lunas de sangre fue un fenómeno que muchos de ustedes escucharon y se hicieron muchos estudios y muchas cosas, pero definitivamente, ¿de qué color es el dragón? Es rojo. Estas lunas de sangre en las fiestas exactas, primera y última fiesta, y en el primer día del año del 2015, un eclipse de sol
absolutamente perfecto también en Israel. O sea, esto tenía que ser una señal en los cielos. Lo que pasa es que nosotros, como les digo, por temor, hemos dejado como de evaluar esas señales de los cielos. El dragón es rojo. Aquí nos dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Eso no lo vamos a estudiar hoy, porque en el próximo capítulo ya empezamos a ver al dragón y la bestia y vamos a estudiar eso. Dice aquí que, bueno, que su cola arrastraba. ¿Qué pasó desde el momento en que nació Yeshua? El Mateo 2:7, llamando Herodes en secreto a los magos, le dijo, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Si ven, el mismo Herodes entendía que esa señal era en los cielos. Lo que estos sabios estaban viendo era en los cielos, la aparición de la estrella. ¿Y qué hizo después? Buscó a Yeshua para matarlo. Ya sabemos toda esa historia. Fíjense, el dragón nos está advirtiendo, siempre quiere matar al niño cuando nace. Lo intentó con Yeshua. Hoy lo está tratando con los niños. Acabamos de ver el problema de abortos, de pedofilia, de todo. O sea, esa destrucción viene del dragón. ¿Quién es el gran dragón? Isaías 27 lo dice muy claro. El Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En el próximo lunes vamos a ver la bestia que sale del mar. Apocalipsis 12:9 nos dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Se dan cuenta que no es esa historia de que es la mala inclinación del hombre. No, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Él fue arrojado a tierra, dice, y los ángeles fueron arrojados con él. Ya lo vimos. En Apocalipsis 22, que nos dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está hablando de alguien en concreto, no de una tendencia pecaminosa. Eso no existe. Ahora, fue arrebatado, ya lo vimos en Hechos 1:9, cuando dice que los ángeles lo llevaron y le preguntaron a los discípulos, ¿qué están mirando al cielo? Así como Jesús ha sido tomado, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recordemos solamente un dato muy interesante, que fue la última pregunta que le hicieron antes de que él subiera al cielo. Le preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No, ese no era el tiempo es ahora. Ahora, entonces, ¿qué nos sigue diciendo el Apocalipsis 12? Ya sabemos, la mujer es Israel. Está hablando del nacimiento de Yeshua, está hablando de la intención del dragón de destruirlo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por el Eterno para que la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo son 1260 días? Ya lo vimos inclusive con los 2 testigos. Son 3 años y medio. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Israel huyó al desierto. ¿Dónde en la historia de Israel hasta ahora podemos situar esto? Mire, yo he oído tantas locuras que les digo que definitivamente no existe ni un solo momento en el que el Eterno hubiera sacado a Israel al desierto por 3 años y medio para algo. Eso no existe. Eso está hablando del futuro. Eso es lo que está hablando de lo que va a pasar ahora, y ya vamos a ver por qué va a pasar. ¿De qué nos está hablando? Del Eterno preparando un lugar en el desierto y de la mujer huyendo al desierto. O sea, Israel huyendo al desierto. Aquí hago un paréntesis por la gente que todavía está en la iglesia, que apenas está escuchando de la restauración de Israel. No hay una iglesia gentil, solo Israel. Israel es el que va a ser recogido. No existe, dice que el Eterno tiene preparado un lugar en el desierto. Yo quiero hacer una aclaración, porque en la iglesia siempre aprendimos que iba a haber un arrebatamiento.
El arrebatamiento era que la iglesia iba a ser arrebatada y llevada al cielo. Eso no está en las escrituras no está de esa manera, no está en las escrituras, y no va a ser arrebatada una iglesia gentil, porque el pueblo de Elohim es Israel. Nosotros fuimos injertados en el olivo de Israel. Es Israel el que está reuniendo, es Israel, los Ezequiel 37 une las dos casas de Israel. Y nos está hablando de que aquí nos está hablando del segundo éxodo. No es, el segundo éxodo es para el desierto. La pregunta es, ¿cuándo va a ser ese segundo éxodo? Jeremías 23:7. Por tanto, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. O sea, el segundo éxodo está anunciado. Si apenas la casa de Israel, que somos nosotros, nos estamos levantando, pues ¿cuándo pasó ese segundo éxodo? No ha pasado. Y toda palabra del Eterno se tiene que cumplir. ¿Dónde se va a cumplir ese segundo éxodo? En este capítulo de Apocalipsis 12. El Eterno tiene preparado un lugar en el desierto y un remanente será levantado y será llevado. Vamos a ver y vamos a ver lo que sucede comparándolo con el primer éxodo. Volvamos a Mateo 24. No, recuerden que en Mateo 24, Yeshua está siguiendo el mismo orden que sigue Apocalipsis. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya vimos las diferentes trompetas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Recuerdan por qué es importante empezar ahora a aprender del Mazarot? Porque la señal aparecerá también en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A las nubes todavía no es el regreso. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles vienen y recogen los escogidos. Ahora, nos sigue diciendo, por ejemplo, en el verso 39, así como no entendieron los de antes hasta que vino el diluvio y se los llevó, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero nos dice en el 40, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Cuando uno está enseñando eso, ahí mismo no, porque no hay arrebatamiento. No, oiga, no hay arrebatamiento. Ese arrebatamiento de una iglesia gentil, desobediente, que no guarda chavada, que come inmundo, que no guarda, que no conoce las fiestas, no, y que se va para el cielo, eso no existe. Pero existe el segundo éxodo, y el segundo éxodo es bien claro porque estas son palabras de Yeshua. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Velad porque no sabéis a la hora que viene nuestro Señor. Ahora, esto está en muchísimas partes. Los ángeles recogen a Israel, la llevan al desierto, pero faltan todavía 1260 días, los 3 años y medio en el que la bestia se apodera del mundo literalmente. ¿Recuerdan el tiempo de los dos testigos? Son los mismos 3 años y medio. Mateo dice que Yeshua viene en las nubes, pero recordemos que la segunda venida es en un caballo blanco. Es en un caballo blanco. Aquí lo tienen Apocalipsis 19:11. Esto es diferente. Aquí viene solamente hasta las nubes. Lo que nosotros conocíamos como el arrebatamiento, porque nos dice Primera de Tesalonicenses 4, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, es al final en el regreso de Yeshua.
ahí sí, los que se han quedado en la gran tribulación, el remanente que es recogido y llevado al desierto, no al cielo, al desierto, pero allí todavía con un cuerpo normal. Ya cuando Yeshua viene en el aire somos transformados, pero regresamos porque es que aquí es donde es el milenio, aquí es donde es el milenio de paz. No, son dos eventos. Uno es el segundo éxodo y es guardado por 3 años y medio. Cuando ustedes leen las parábolas, Lucas 4:15, cuando se nos dice el aventador está en su mano, limpiará la era, recogerá el trigo en su granero. Al final, un remanente va a ser guardado en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese fuego, ¿cuál es? No es el infierno, son esos 3 años y medio de gran tribulación, de los que nos habla de tanta angustia que hasta el más valiente va a ser descompuesto por la presión de lo que se va a ver. Mateo 13 dice que les habló por parábolas para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. O sea, recuerden, el Eterno habló por parábolas para que nosotros buscáramos esa sabiduría del Eterno. Entonces, cuando después de decir todo esto, el corazón de este pueblo se ha engrosado, como vimos ahora al principio, nosotros tenemos tan engrosado el corazón que ya ni podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Mire, yo he visto tantas personas creyentes y que sé que de verdad, de corazón aman al Eterno, apoyando a todos estos que promueven el aborto, la pedofilia, todo eso, y los apoyan. Y uno dice, pero esto ¿qué contiene? Ya el corazón se ha engrosado de tal manera que, como dice, ahí sigue diciendo la palabra, que con sus oídos oyen pesadamente, han cerrado los ojos. Ellos no pueden ver, ellos no pueden oír, ni se dan cuenta, como que no entienden ni qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el corazón se ha engrosado. Pero después de esta advertencia, en la parábola del sembrador que nos dice que va a separar el trigo de la cizaña, va a recoger el trigo en el granero. De nuevo, hay un trigo que va a ser recogido antes. Ese corresponde a qué? A este Apocalipsis 12. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Yeshua es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos de Satán, los hijos del malo. Dice, el enemigo es el que siembra la cizaña. La siega es en al final. Es que más claro imposible. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? No recogen. Dice que de la manera como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y esos se quedan en esos 3 años finales. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Y los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Recuerden que la mujer está vestida de sol. O sea, ese remanente de Israel va a ser como resplandeciente de sol. El reino de los cielos vuelve otra vez, dice, así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos. Esto se repite una y otra vez. ¿Qué dijo Yeshua? El que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de los ángeles. ¿Por qué? Pues para que lo recojan. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, todos los que están siguiendo a estas enseñanzas de apostasía, de que Yeshua es un hombre cualquiera, que no creen en la escritura, como fue la señal que dio el Eterno, y que no creen que Yeshua es Emmanuel, Dios con nosotros, entonces el mismo Yeshua los negará delante de los ángeles. Hoy estamos viendo este tiempo, hoy estamos viviendo un momento de angustia, pero este momento de angustia no es nada en comparación con lo que viene. Y ustedes se imaginan hoy jugando con el nombre de Yeshua. Yeshua es el que nos dijo, los libraré de la ira venidera. ¿Cómo nos libra? Recogiendo el remanente. Ahora, sigue en Apocalipsis 14, ¿qué dice?
Ese lo vamos a ver más adelante, pero tomo esta cita. He aquí una nube blanca. Recuerden, Yeshua viene nomás hasta las nubes para separar el trigo de la cizaña. Sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ese es Yeshua viniendo hasta la nube. Trae una hoz para separar el trigo de la cizaña. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. La mies de la tierra está madura. O sea, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Saben una cosa? Ese fue el mensaje que me dio el Eterno el mismo día en que yo llegué a la China en noviembre. Este es un testimonio que tengo que dar realmente, pero les digo, a mí me ha impactado tanto, porque eso fue a final de octubre, principio de noviembre, ahorita en el 2019. Y en la misma noche en que yo llegué a China, tuve ese sueño. Y en ese sueño el Eterno me repetía una y otra vez: se acabó el tiempo de nosotros, el tiempo del Padre y del Hijo, ahora les toca a ustedes. O sea, la hora de cegar ha llegado. No fue coincidencia que en el mismo noviembre pusieran a Moloch allá en Roma y empezara toda esta pandemia y empezara todo esto. El Eterno nos está advirtiendo y dice que el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, ¿qué dice? Se le dieron a la mujer, recuerden, a Israel, se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué son un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? 3 años y medio. Esa mujer, ¿qué va a pasar? Él viene persiguiéndola el dragón, Ahora, ¿qué dice? Que él le va a dar a la mujer las alas de la gran águila para que vuele delante de la serpiente al desierto. Esto no es cuando Yeshua viene. Cuando Yeshua viene ya todos miramos esa Yeshua que llegó. Esto es el segundo éxodo. Por eso les digo, Apocalipsis 12 es el segundo éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo 19:4? En el primer éxodo, recuerden que el Eterno dijo, el segundo éxodo va a ser exactamente igual al primero. En el primero, que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El Eterno llevó al pueblo de Israel, que eran millones, ustedes saben, los que salieron, que donde había niños, ancianos, que salieron en la noche sin más preparación, y los llevó en alas de águila hasta el Sinaí, allí es donde nos dice, para llegar en el día 50 exactamente al Sinaí a recibir la Torá. Los llevó como en alas de águila. ¿Cómo va el segundo éxodo? En alas de águila. El remanente de Israel será llevado al desierto. Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Está hablando lo mismo, el águila que está sobre sus pollos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el Eterno? Llamando al remanente de las dos casas de Israel. Recordemos siempre que el remanente, y aquí lo vamos a ver confirmado, nos lo dice muy claro. El remanente guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. No puede ser parte del remanente sin la Torá y sin Yeshua. Las dos casas, la casa de Judá conoció la Torá, pero no conocía a Yeshua. La casa de Israel conocía a Yeshua, pero no conocía la Torá. Nosotros estamos en el tiempo de restauración. Nosotros que conocíamos a Yeshua estamos conociendo la Torá. En un futuro muy cercano, cuando Israel sea atacado por todas las naciones, la casa de Judá levantará los ojos al cielo y verán al que traspasaron, conocerán a Yeshua y sabrán que es Yahweh. Además lo dice Zacarías 12. Entonces, ya una vez que las dos casas conozcan la Torá y Yeshua, se recoge el remanente entre los que hayan creído
y mantengan ese testimonio. Así lo vamos a entender mejor. ¿Qué nos dice Isaías 40:31? Nos está hablando, recuerde que Isaías 40 es toda esa restauración, ya se acabó el tiempo del castigo, ya viene la restauración de Israel y termina diciendo, los que esperan a Yahweh. Fíjense, hay una diferencia como nosotros lo hemos aprendido. Y nosotros aprendimos los que esperan en el Eterno. Yo puedo esperar en el Eterno su misericordia, su amor. No, los que esperan a Yahweh, los que esperan que Él venga, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Así será este día de la recolección del remanente. Levantaremos alas como las águilas. Eso es lo que está hablando. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Bonito, por favor, le dices acá. Isaías 10:22, porque si tu pueblo Israel fuese como la arena del mar, el remanente de él volverá. Fíjense, también en el Tanakh encontramos cantidades de citas, donde nos dice que hay un remanente que regresará. En Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel nos está hablando del tiempo final, del día de la ira, pero nos dice, el que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente que habrá llamado. La salvación, nosotros que la habíamos aprendido como que ya nos salvamos y nos íbamos para el cielo, no, eso no. La salvación es venir al pueblo que el Eterno guarda. Y aquí en Jerusalén, recuerda, ¿dónde lo lleva el remanente? Al desierto. En Jerusalén habrá salvación entre el remanente que él habrá llamado. Bien, entonces hay una batalla en el cielo. Aquí va a pasar algo con ese remanente que va a ser sacado. Dice en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, esta batalla en el cielo, ¿de qué nos está hablando? Ustedes se acuerdan que ahora leímos que es que el inicuo aparecería cuando fuera levantado el que detiene la protección de Israel. ¿Quién es? Es Miguel. ¿Por qué sabemos que Miguel es el que defiende a Israel? ¿Por qué sabemos que la misión del arcángel Miguel es acá? Nos lo dice el profeta Daniel. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia de Jacob, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Yo creo que el mundo ha pasado por guerras espantosas, cosas horribles, pero nos dice que en ese tiempo, cuando Miguel se ha quitado de acá de la tierra de proteger a Israel, dice que será un tiempo de angustia como nunca se ha conocido. En aquel tiempo, dices, o sea, en el momento en que Miguel se ha levantado y Hasatán se ha echado a la tierra, entonces dice que él será libertado tu pueblo. ¿Será libertado tu pueblo de dónde? Ese remanente recogido que va a ser guardado por 3 años y medio. Es que fíjense y verá que así todo tiene sentido. Entonces nos dice, el gran dragón, ya Miguel es levantado, ya no hay protección aquí para Israel. En el cielo libra esa batalla con el dragón y sus ángeles y es lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, es lanzado a la tierra.
Ahí es cuando él viene y son los 3 años últimos y medio de la bestia en el poder de Hasatán. Hasatán no está en la tierra, él está en los aires, ya lo vamos a ver. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el poder de Hasatán sobre la tierra se lo quitan es cuando él mismo venga aquí, ya sea echado del cielo. Recordemos que en Job nos dice que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos estaba Hasatán, o sea, todavía él se puede presentar delante del Eterno a acusarnos, pero de ese momento ya no más. Ahora sí ha venido la salvación, o sea, la recolección, la protección a Israel, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Recuerden siempre, hasta en la historia de Job, oiga, vengo de recorrer la tierra y sabe que vi a Job, pero quítele todas sus bendiciones y verá, es lo mismo, toda el acusar. Y ellos, dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Pues el pueblo de Israel, le han vencido, pongan atención, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué es de lo que nos está hablando de nuevo? La sangre del cordero, la palabra del testimonio. Recuerden, el remanente tiene la Torá, tiene la fe de Yeshua, pero lo que vence es la sangre del cordero. Por lo cual, cielos y los que moráis en ellos, alegraos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay, esos 3 años y medio terribles finales, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yeshua dijo, lo libraré de la ira venidera, lo guardaré 3 años y medio en el desierto, pero solo un remanente. Entonces, bueno, aquí ya vimos, dice que Hasatán está en los aires, no está en la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 6:12. Dice que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él dice entonces que le han vencido por medio de la sangre del cordero. Fíjense una cosa que es muy, muy interesante. Ahora en la restauración de Israel, ¿contra qué se lucha en las enseñanzas? Y hasta tratan de menospreciarlo a uno si uno hace referencia a la sangre del cordero o a la cruz. No, que no murió en una cruz, que murió en una estaca o en un árbol y se inventan cualquier cosa. ¿Por qué no quieren la cruz? ¿Por qué no quieren la sangre del cordero? No, que la sangre, eso era un ritual pagano, que él no los ha rociado con ninguna sangre. Pues siento decir, y de todas maneras me gusta aclarar esto, que el mismo Yeshua dijo, aquí nos está hablando de la sangre del cordero, cuando Yeshua en Mateo 26 dice, mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El valor de esa sangre derramada, ¿por qué? Porque en el primer pacto Moisés roció al pueblo con la sangre también, con la sangre de un cordero. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Eso no era ningún ritual pagano. Esto es literal. Roció sobre el pueblo con la sangre y Moisés dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por más que se quiera hoy ignorar y entonces ya no se habla de la cruz, que la cruz es una letra tap, es el pacto, porque ese es el nuevo pacto. Y fíjese, Hebreos 9:22 nos confirma que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Cómo fue que ese Israel recogido, cómo vence al dragón? Por medio de la sangre del cordero, por la palabra del testimonio de ellos.
Fíjense lo importante que es permanecer en las escrituras. Es que nosotros nosotros podemos tomar de muchas enseñanzas, podemos hacer una evaluación, como decía Pablo, y escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero lo que no está en la escritura, no lo podemos, nosotros no podemos cambiar la palabra. Él dice, por lo cual cielos, bueno, ya lo leímos, hay de los moradores porque ha descendido Hasatán por 3 años y medio con gran ira sobre el mundo. Dice entonces, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, persiguió a Israel. Lo primero que vino fue a perseguir a Israel, lógicamente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, ya vimos el segundo éxodo, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 3 años y medio. Un tiempo, tiempos que son 2, más 1, 3 y la mitad de un tiempo. Y la serpiente dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Miren esto, entendamos esto que ya es el último, los últimos versos. Entendamos esto. ¿Cómo fue en el primer éxodo? Ya dijimos que el Eterno mismo nos dijo, escribí el fin desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó? Él abrió el mar para que pasara Israel. ¿Qué hizo? ¿Quién lo empezó a perseguir? Todo el ejército de Faraón. En este caso va a ser el dragón mismo el que va a seguir a los del segundo, a nosotros los del segundo éxodo. Ahora, cuando el pueblo terminó de pasar las aguas del Mar Rojo, ¿qué sucedió? Que cuando iba a pasar el ejército de Faraón, las aguas se cerraron y ese ejército desapareció. ¿Qué va a pasar ahora en el segundo éxodo? En el segundo éxodo dice que la tierra se abrirá y tragará al río que el dragón echa detrás de la mujer. Esto no es nuevo. En Números 16:32, con la rebelión de Coré que aprendimos, que la tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? A sus casas, a los hombres de Coré. Esto ya había pasado. Números 26:10. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió al fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Estas cosas que nosotros las leemos, ¿por qué no las vamos a creer que van a volver a pasar? Cuando el dragón esté persiguiendo, ¿no? Recuerden que el Eterno en Isaías 40 nos dijo que volaríamos como las águilas, que no nos cansaríamos, de una manera sobrenatural Él nos lleva, y el dragón viene detrás, la tierra se abre, como se abrió el Mar Rojo en el primer éxodo, se abre acá para el segundo éxodo, y ese remanente es guardado en el desierto. Ese remanente es guardado en el desierto. Nosotros, al entender esto, ¿qué es lo que tenemos como conclusión? Por lo menos nosotros tenemos, en medio de todo lo que está ocurriendo ahora, la esperanza de ser guardados de ese tiempo de gran tribulación por 3 años y medio en el desierto, llevados sobre alas de águila. A mí me gusta mucho esta foto que ustedes están viendo allí para despedirnos, porque hagan de cuenta que así va a ser más o menos el transporte. Nos van a llevar, pero queremos estar. Y yo le digo, yo le creo a la palabra. Esto de que no hay ninguna recolección, no, sí hay recolección, pero hay que guardar la Torá y hay que tener el testimonio de Yeshua. Así termina Apocalipsis 12. Tenemos que guardar el testimonio de Yeshua, como dice la Escritura. Tenemos que guardar la Torá, porque todo esto, recuerden que hace referencia a una fiesta.
No sería una coincidencia si ese evento que sucedió en el 2017, que les mostré en el día de Yom Teruah, se repitiera en otro momento con la señal de esa señal en los cielos. Hoy nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros tenemos que saber qué está pasando en el mundo para no caer por desconocimiento en el camino del antimesías. Nosotros tenemos que tomar una decisión por el Eterno. Este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de oración, este es un tiempo de poner la vida en orden, este es un tiempo de orar en las casas, este es un tiempo de alabar al Eterno, pero es un tiempo de tener los ojos muy abiertos. Recuerden que nosotros no estamos ciegos, no tenemos el corazón pesado. Nosotros sí tenemos que ver lo que está sucediendo afuera para que nosotros no corramos el peligro de irnos detrás de todo esto que se propone sin conocer que es el plan del antimesías. Todo ese nuevo orden mundial, todo ese globalismo, todo eso del aborto, de la homosexualidad, de todo esto, es el plan final de la bestia. Así que tenemos que ir aprendiendo qué es lo que está sucediendo, aprendiendo términos, aprendiendo a manejar el mundo para nosotros poder estar guardados bajo las alas del Todopoderoso. Yo quiero entonces dejarles no un mensaje de terror de lo que viene, de un tiempo de angustia como el mundo no lo ha conocido. Yo espero que ese tiempo de angustia no sea para nosotros. Yo espero que nosotros vivamos la experiencia de ser parte del segundo éxodo y de ser guardados por 3 años y medio en ese sitio que el Eterno tiene preparado para ese tiempo especial. Él es fiel a su palabra. Los espero la próxima semana porque vamos a empezar entonces a aprender sobre las bestias, porque como les digo, tenemos que conocer lo que pasa afuera, tenemos que poder identificar el sistema de la bestia. Eso no es que estamos aquí como que no, yo no quiero como el avestruz que mete la cabeza en la arena. Ese se pierde con seguridad. Nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos y el corazón puesto delante del trono del Eterno. Y recuerden, Yeshua es el que nos libra de la ira venidera. Es Yeshua, no se dejen ir, no se dejen engañar y no se dejen perder de ser parte de este remanente por seguir enseñanzas que no están en las escrituras. Vuelvan, pregunten dónde dice, si no está en la escritura, no lo acepten. No lo acepten. Es su vida, es su salvación. Recuerdan como dice ahí la palabra, dice que el dragón, viendo que ya no pudo tomar a la mujer porque la tierra abrió la boca, se devuelve a hacer guerra contra la descendencia de ella. Es decir, contra los que siendo creyentes se quedaron o por no creer en Yeshua, como dice la escritura, o por creer en Yeshua y no tener la Torah. Entonces, ¿se acuerdan del remanente de esa gran multitud que sale de la gran tribulación, que ya lo vimos, que son martirizados, que van a ser perseguidos por el anti-Yeshua, por el anti-Mesías, y que van a morir, pero dice que es una inmensa multitud de todo pueblo y nación. Esa es la ira del dragón contra el resto de la descendencia de Israel, los que no fueron parte de ese remanente, porque aunque Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. No es fácil estar en ese grupo, pero esforcémonos por estar allí, aprendamos la palabra, vivamos en santidad, en corrección y tengamos sobre todo los ojos muy abiertos. Shalom para todos, que el Eterno nos bendiga. Yo les sugiero que ustedes vuelvan a escuchar ya con más tiempo la enseñanza y el rúa de santidad la ponga en los corazones, porque necesitamos saber cómo es este tiempo final. Shalom para todos, muchas bendiciones y los espero el próximo lunes para que empecemos a estudiar esa bestia que sale